Yo creo que es emocionante ver a tantos amigos juntos y a ver el nivel de cocineros nacional e internacional que hay aquí, que creo que puede ser uno de los primeros eventos que se hace. Pues sí. La verdad que el año pasado ya introdujimos... Si los eventos sigan haciendo, los platos se seguirán saliendo. Mientras el humo, los aromas, los oídos y el chuchú de las ollas nos invaden, nos seguiremos degustando. Nos falta muy poquito para abrazarlo ya. Si esto se ha convertido ya en una gran noticia, me parece que conectamos con Matías Zarma. Magnífico ejemplo de sostenibilidad y arquitectura bioclimática. El primer suelo sostenible es para... León, bienvenidos todas y todos, Zorionak, a todos los galardonados hoy, nuestros soles vascos, pero también a todos los que habéis acudido de fuera de Euskadi. Y en especial a ese nuevo sol, a la sostenibilidad que no podía haber caído en mejores manos que Eneko Hacha. Gracias por acompañarnos en esta entrega de los soles de la Guía Repsol. Para Euskadi es un orgullo ser anfitrión de estos galardones, por varias razones. Primero, por tener el placer de recibir a tantos reconocidos chefs en nuestra casa, que también es vuestra casa. En segundo lugar, por contribuir a que se refuerce la imagen de Euskadi como destino ligado al turismo gastronómico. Y tercero, por poder volver a celebrar un evento de estas características tras un año muy duro azotado por la pandemia. Y poder celebrarlo de la forma más segura, con todas las medidas sanitarias y todas las prevenciones, pero también como un signo de que poco a poco y con cautela iremos saliendo de esta crisis y encaminándonos a una futura recuperación. Es muy importante ir retomando la actividad, pero lo es más asegurar que se hace con todas las garantías, ya que es la mejor forma de avanzar y demostrar que Euskadi es un destino seguro, además de rico y variado. Y es también fundamental que sirva de apoyo a los profesionales que han hecho posible que Euskadi llegara a una excelente situación en el ámbito turístico y en la gastronomía de excelencia, y que tras esta difícil experiencia del COVID sigue luchando día a día. Desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo hemos estado dando un apoyo a un sector que ha sufrido tanto como es la hostelería y la restauración. Hemos puesto en marcha un plan de resistencia entre 2020 y 2021 que pasa ya de los 100 millones en ayudas directas y otro tipo de medidas como los bonos al consumo. Buscamos ayudar al sostenimiento del empleo y la actividad de los sectores tan castigados por esta crisis, pero somos conscientes que todas las instituciones, ayuntamientos, diputaciones, Gobierno vasco, Gobierno de España e instituciones europeas tenemos que seguir redoblando esfuerzos apoyando a estos sectores. Pero queremos que eventos como esta entrega de los Soles Repsol a la mejor gastronomía sea una muestra más de ese apoyo a unos profesionales que no habéis dejado de luchar, de innovar y de trabajar, y cuya labor queremos reconocer de nuevo en Euskadi. No es casualidad que Euskadi y Donostia San Sebastián sean el escenario de un evento como este. La gastronomía es para nosotros una seña de identidad, una forma de socialización interiorizada. Y es que la gastronomía es motor y combustible del disfrute, la evolución, la innovación y la proyección de nuestro territorio. Y hoy es un placer múltiple porque estamos acompañados de algunos de los mejores cocineros y cocineras de España, reconocidos aquí gracias a unos soles que iluminan la gastronomía de calidad de nuestro país. A través de la gastronomía conseguimos evocar, sentir, palpar la esencia de un territorio y crear una experiencia única en cada persona. Sin duda, es uno de los grandes atractivos de la oferta turística de Euskadi y uno de los principales motores de su proyección turística internacional. Hoy contamos con algunos de los mejores chefs y profesionales de la gastronomía y os reunimos aquí representando vuestras cocinas, vuestra tierra, vuestro trabajo y la innegable pasión que ponéis en ello cada día. Muchas felicidades a todos vosotros por este reconocimiento tan merecido. Zorionak y eskerrik asko.